¿Cómo están, amigos? Un saludo cordial. Una vez más, Pastor Luis Aguiluz con ustedes para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, a aquellos que están compartiendo este video y a todos aquellos también que nos dan sus likes y que están dejando sus comentarios, o algunos nos han dejado también pedidos de oración. En alguna oportunidad quisiéramos también estar en contacto y de esta manera seguir compartiendo este hermoso momento, este tiempo especial del estudio de la lección. Estamos ya en la lección 11. Hemos avanzado rápidamente y estamos terminando ya casi el semestre, el trimestre, el año, y terminamos ya pronto esta lección, y posiblemente la lección del próximo trimestre sea acerca de mayordomía. Vamos a ver el título de la lección para esta semana: los engaños del tiempo del fin. La lección nos trata de mostrar algunos de los más importantes engaños que Satanás está desenvolviendo, está enfatizando, está presentando para distraer la atención de la palabra de Dios, de las verdades reveladas y de todo aquello que es importante para nuestra relación con Dios y nuestra salvación. El versículo de memoria se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo aquí trata de alertarnos. No se sorprendan, porque Satanás mismo aparentará al final de los tiempos la venida de Cristo. Pero mientras tanto, hay otros engaños, hay otras formas de presentar el engaño disfrazado de medias verdades. Y dice también sus ministros, ¿no? Cuando habla de sus ministros, habla de sus mensajeros, habla de los ángeles satánicos, como también de aquellos hombres y mujeres que están siendo utilizados en diferentes campos, como médiums, como líderes religiosos, como personas que aparentan ser buenas, aparentan ser personas que ayudan, pero al final están conduciendo a mucho pueblo por el camino equivocado. Nuestro mundo contemporáneo, nuestro mundo actual, está sobrecargado de una presión hacia lo místico, hacia lo espiritual, hacia aquello desconocido, sobrenatural. A las personas les interesa mucho querer conocer el futuro, querer saber qué es lo que va a pasar con su vida, mañana, próximo año, o tal vez después de la muerte. Todas estas cosas nos llevan a ser curiosos en este aspecto, en este campo. Hay jóvenes que están viendo películas, están leyendo libros, están jugando videojuegos que tienen una gran cantidad de mensaje espiritista, o brujería, o magia negra, o cualquier tipo de influencia espiritual maligna. Satanás es muy hábil y hoy en día está buscando que entrar en todos los campos, en todos los terrenos posibles. Ya no hay nada de lo cual nosotros podamos estar seguros. Tenemos que tener cuidado. Cada vez que pisamos puede ser terreno minado. Satanás está poniendo trampas por todos lados. Así que, mis queridos amigos, como padres tenemos que preocuparnos por qué es lo que leen nuestros hijos, qué es lo que miran nuestros hijos, qué es lo que están jugando ellos, con quiénes están relacionándose, en qué cosas se están aventurando. Hace un tiempo atrás leí una noticia de un grupo de muchachos que estaban practicando la ouija, y luego algunos de ellos comenzaron a convulsionar porque estaban jugando con el enemigo, estaban invocando a los espíritus malignos. Y esto es algo que tenemos nosotros que ser claros. Tenemos que presentarle a nuestros hijos los peligros de ponerse del otro lado de la verdad. También hay muchas de estas cosas que se están cubriendo con el manto de la ciencia, ¿no? A estas
prácticas paranormales, ¿no? Se les llaman así científicamente parapsicología, ¿no? Se les llama encuentros cercanos del tercer tipo, se les llama, hay un nombre muy interesante que hace poco descubrí, porque ni yo lo conocía, y le llaman Soul Phone, ¿no? Que es una fundación que investiga cómo comunicarse con los muertos. Imagínense. Esto vamos a ver en un momento. Así que todas estas experiencias y fenómenos engañosos se le conoce con el nombre de experiencias cercanas a la muerte. Y hemos visto noticias, ¿no? La última vez que vi algo sorprendente fue de un niño que supuestamente o clínicamente estaba muerto, pero luego regresó a la vida y él le contaba a su padre todo lo que había experimentado, todo lo que había visto, todos los lugares donde había estado. Y el padre escribió un libro que se hizo un bestseller, se vendió muchísimo. Y un tiempo después el niño declaró que todo lo que había dicho era falso. Qué tremendo. Muchas veces nos dejamos engañar fácilmente y a veces no nos percatamos de si es verdad o es mentira. Pero, ¿cómo descubrir si algo que se nos dice es verdad o es mentira? Ahí la pregunta. Mis queridos amigos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Así que la verdad la encontramos en la misma palabra de Dios. Cualquier situación que se nos presente en nuestro alrededor, tenemos que ver si está refrendado por un escrito está. Si no es conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice el profeta Isaías. Mis queridos amigos y hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Satanás está desplegando sus engaños de una manera sigilosa, silenciosa y en algunos casos descarada. También en este tiempo del fin se ha desarrollado mucho el misticismo, las experiencias cercanas a la muerte que ya mencionamos, y también acerca de la reencarnación a través de religiones orientales que están llegando a Occidente y están comenzando a tener una fuerte influencia en todos los niveles de nuestra sociedad. También hay la nigromancia y el culto a los antepasados, entre otras cosas. Y estos son peligros que tenemos que tener en cuenta. Son situaciones en las cuales nos enfrentamos día a día. Hay muchos que invocan a los demonios, invocan a ciertos personajes que ya están muertos, o incluso adoran o exaltan a la muerte. Vamos a ver, en primer lugar, acerca del misticismo. ¿Qué es el misticismo? Vamos a tratar de presentarlo de una manera sencilla y clara, ¿no? Si ustedes ven aquí en un cuadrito que vamos a poner, el misticismo es lo mismo que tener una experiencia personal directa con lo divino, ¿no? Cuando una persona es muy espiritual, muy religiosa, se le dice que es muy mística, ¿no? Muy apegada a las cosas religiosas. El misticismo es eso, ¿no? Meterse en las cosas espirituales, meterse en las cosas religiosas, pero en una dimensión diferente a lo que es lo normal. Entonces, lo místico es a veces meterse en las cosas secretas, ocultas y espirituales. Y mayormente va hacia el lado negativo. ¿Qué es el misticismo? Es la unión de la persona con lo divino o con lo absoluto en algún tipo de experiencia espiritual. Qué interesante el misticismo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Los ritos secretos de las sociedades religiosas del Oriente y el Occidente antiguo. O sea que son prácticas antiguas que se han mantenido a través del tiempo y que muchos de nosotros vemos, nos agrada y las practicamos.
y las seguimos. ¿Contra qué se va el misticismo? Trata de reemplazar a la autoridad de la Biblia por las experiencias subjetivas individuales. O sea, más importante es lo que yo siento que lo que dice la Biblia. No, yo he tenido una experiencia espiritual, he visto a Dios, he visto a Jesús, he visto un ángel que me ha dicho que haga esto. Entonces, esa persona mística, esa persona que está practicando este tipo de experiencia, se deja llevar más por esa experiencia que por lo que dice la Biblia. Y ahí está el problema. ¿Y por qué no creer en ella? ¿O por qué no tener ese deseo de ser místico? En primer lugar, porque la persona de Cristo es reemplazada artificialmente por las enseñanzas de Cristo. O sea, me voy más por lo que enseña Cristo que por la persona de Cristo. Porque lo que enseña Cristo es importante, es bueno, pero el que salva es Cristo. Yo puedo hacer las cosas que Cristo hacía, ¿no? Ser buena persona, ayudar a los pobres, pero no acepto a Cristo y ahí está el problema, porque Cristo es el que salva. No hay otro don que salva si no es Cristo en su persona. También no deberíamos nosotros creer en el misticismo porque minimiza las revelaciones de las doctrinas bíblicas. Las minimiza porque para él exalta más aquellas que ha experimentado, que ha visto. También los sentimientos y los gustos personales son el criterio para interpretar las escrituras. Y no importa lo que crean, con tal que crean en Jesús. Dice, no, es bueno que yo haga esto, me gusta hacer esto, total yo creo en Jesús, ¿no? Entonces se torna en una situación en la cual no sigue a Jesús, pero dice seguirlo. Y el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. También creen teorías falsas, fábulas y crean otro evangelio. Así que el misticismo es peligroso porque nos lleva a terminar realizando cosas que no están conforme a la palabra de Dios y podemos nosotros ir formando creencias, doctrinas y enseñanzas de acuerdo a mis propias experiencias personales. Y la lección nos dice que debemos tener mucho cuidado con aquellos que tratan de apartarnos del camino del Señor. Luego tenemos aquí otro aspecto importante en el cual muchas personas, ¿no? Se perfilan, siguen por este camino. Y es lo que nos dice la lección del día lunes, las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte. Aquí vamos a poner otro cuadrito. Miren ustedes, es igual a una experiencia de alguien que está al borde de la muerte. No ha muerto, pero está al borde de la muerte y en la inconsciencia dice que haber tenido una experiencia súper espiritual, súper dimensional y todo esto. Pero en realidad esta experiencia cercana a la muerte, ¿qué es? Son experiencias lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. ¿Dónde es su origen? Esta experiencia cercana a la muerte se origina en el budismo, bardo budista, o con el mito griego de Er. O sea, viene ya desde tiempos antiquísimos, ¿no? Y que se ha ido manteniendo a través del tiempo porque Satanás trata de confundir y engañar, y más a través de ciertas religiones orientales. ¿En qué está en contra? La Biblia presenta casos de personas que han regresado a la vida y no han tenido ninguna experiencia mientras estaban muertos. Así que la lección nos habla acerca, por ejemplo, de la viuda de Sarepta, la tsunamita, ¿no? Que ellos trajeron a sus niños y los niños resucitaron y no hablaron nada de haber tenido una experiencia mientras estaban muertos. Tenemos el caso de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y el mismo caso de Lázaro, ¿no? Que resucitaron y nunca hablaron de ninguna experiencia cuando estaban muertos, cuando estuvieron descansando en el sepulcro, porque mis amigos, la Biblia claramente enseña que el muerto está en un estado de inconsciencia. No tiene conocimiento, no tiene deseos, no tiene sentimientos, ni pensamientos, nada de eso. No hay conciencia en la muerte. Así que, ¿por qué no creer en estas experiencias cercanas a la muerte? En primer lugar, porque no hay una existencia consciente en la muerte. ¿Cómo vamos a creer
en algo que está contra lo que dice la Biblia. En segundo lugar, si la experiencia es con algún familiar fallecido, entonces es un engaño satánico. Satanás se puede presentar manifestando ser un ser querido. Es Satanás, porque los muertos nada saben. Está también supuestamente respaldada por la ciencia. No tiene respaldo bíblico y Jesús no enseñó acerca de esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Las experiencias cercanas a la muerte solamente es la manifestación de Satanás para cautivarnos y hacernos creer que hay vida después de la muerte. Esto es ya una enseñanza que Satanás ha presentado desde el mismo principio, desde el jardín del Edén, cuando le dijo, no morirás, ¿no? Come de este fruto. Mira, yo no muero, no moriréis. Estas enseñanzas satánicas se han ido esparciendo por todo el mundo. Y ahora, muchas religiones protestantes y llamadas cristianas también creen que cuando uno muere se va directo al cielo o al infierno. Y aún la Iglesia Católica dice que se van al cielo, al infierno o al purgatorio. Y Satanás nos hace creer que esto es así. Y la ciencia también trata de presentar, ¿no?, a través de experimentos cómo es que algunas personas que han estado muertas clínicamente han tenido una experiencia, ¿no?, en ese campo, en ese espacio de tiempo, lo cual la ciencia no lo puede confirmar, pero toma las informaciones, los relatos y trata de crear pues algo que no es real ni cierto. Así que tenemos esta segunda forma en la cual se trata de engañar en nuestro tiempo y en nuestra época a los incautos, podríamos decir, pero también a los cristianos. Y nosotros deberíamos estar alerta, porque Satanás tratará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a ver la siguiente, que está presentada el día martes 6. Nos habla acerca de la reencarnación. La reencarnación. Vamos a ver aquí otra vez un cuadrito. En este cuadrito nos dice que la reencarnación es llamada también metempsicosis, ¿no? Que significa la transmigración del alma. Que una persona muere y pasa a otro cuerpo, tal vez de un animal, tal vez de un personaje X, y así va pasando de tiempo en tiempo, de cuerpo en cuerpo. Transmigración del alma. ¿Qué es la reencarnación? Es la creencia en que el alma del sujeto que muere vuelve a nacer en otro cuerpo, ¿no? Y este es dualista, ¿no? Alma y cuerpo dicen que son dos cosas diferentes, lo cual es incorrecto. Nosotros somos un ser integral. Nosotros somos una persona holística. O sea, todo tiene que estar unido para poder ser un ser humano. Si nosotros llegamos a la muerte, esa se descompone, ¿no? El polvo vuelve a la tierra, el aliento vuelve a Dios, ya no somos ya más una persona, ya no somos un alma viviente, hemos dejado de ser. Pero en las religiones orientales piensan que la parte espiritual, que ellos llaman alma, está yendo a nacer en otro cuerpo, lo cual es completamente antibíblico. ¿Dónde viene el origen de la reencarnación? También proviene de las religiones orientales y ha llegado a nosotros a través de la nueva era, ¿no?, que es una presentación de cosas antiguas en un formato moderno. ¿Y contra qué se va, no? Por ejemplo, ¿quién está en contra de la reencarnación? El judaísmo, que se basa también en el Antiguo Testamento, el Islam y el cristianismo son los que no aceptan la reencarnación. ¿Por qué no creer en ella? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que es contraria a la resurrección y nos lleva a 1 Corintios 15, 14. Vamos a buscar en nuestras Biblias qué nos dice 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe.
La Biblia nos enseña claramente que nosotros resucitaremos, no nos reencarnamos en otro ser, en otra persona, no. Aún Jesús mismo, no siendo Dios, vino y tomó un cuerpo, no es la encarnación. Pero la enseñanza pagana es reencarnación, o sea, mi persona entra en otro cuerpo de otra persona. Eso no es bíblico. También la Biblia la contradice, ¿no? Contradice a la reencarnación. Y nos lleva aquí al libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer juntos. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mueran una sola vez. No que se reencarna en uno y una vez que esa persona muere se reencarna en otro. Pero la Biblia dice, no. Es necesario que las personas mueran una sola vez, después el juicio. Y después del milenio, al final de los tiempos, allí será o la vida eterna o la muerte eterna. Recién será el juicio final, el juicio final después del milenio. También la iglesia, a través de los tiempos, a través de todas las épocas, siempre rechazó la reencarnación. Liberarse del cuerpo versus resurrección del cuerpo, ¿no? Liberarse del cuerpo versus resurrección del cuerpo. Dos posiciones. La reencarnación es liberarse del cuerpo, entrar en otro cuerpo. La resurrección es volver a estar en el mismo cuerpo, pero glorificado, resucitado por el Señor, para que ahora sea un cuerpo inmortal en ocasión de su segunda venida. También la reencarnación es un insulto al cuerpo del ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice lo siguiente: creó Dios al hombre y a su mujer, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación de Dios ha sido realizada por Dios mismo. Dios formó al hombre y a la mujer, y Dios creó al hombre con un propósito, de que viva para siempre. Lamentablemente el pecado entró y los planes cambiaron. Dios tenía también un plan de salvación. Satanás tenía un plan para distorsionar la imagen y el carácter de Dios. De esta manera, Satanás ha tratado de cumplir su propósito, su objetivo, engañando al ser humano, presentando a un Dios irreal, a un Dios malo, un Dios cruel, un Dios que no presenta la Biblia, ¿no? Entonces, una de las cosas que Satanás está presentando siempre es que el hombre no muere, que el hombre sigue viviendo después de la muerte. Y hay muchas formas, como estamos viendo, de engañar. Y esta es una. Y también la reencarnación va de la mano con el panteísmo, ¿no? Porque uno está en todas partes. Uno puede estar reencarnándose por aquí, por allá. Y esa es una creencia satánica, ¿no? Pan, todo, teísmo, Dios. Que Dios está en todas partes. Y que nosotros podemos también, como Dios, estar en todas partes. Por eso que uno puede reencarnarse. En el día miércoles nos habla acerca del culto a la nigromancia y a los antepasados. La palabra nigromancia deriva de dos términos griegos: necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación, ¿no? Que es una práctica muy antigua también. Vamos a ver un cuadrito, y aquí en este cuadrito dice: la nigromancia es igual a la adivinación por medio de los muertos. Tratar de adivinar el futuro por medio de los muertos. ¿Y qué significa? ¿Qué es la nigromancia? Es magia negra. Se recurre a cadáveres o a vísceras de personas o animales fallecidos para tratar de interpretar o conocer el futuro. Su origen, ¿de dónde se remonta? ¿No? Son, dice, muy remotos, ¿no? Culturas antiguas apelaban a sus prácticas para vaticinar el futuro. Vigencia a hoy en día, principalmente en religiones de raíces africanas. ¿Y por qué la Biblia nos dice que no debemos creer en esto?
nos da una experiencia allí en Primera de Samuel, en el capítulo 28. Primera de Samuel 28. Y ustedes saben y conocen muy bien la experiencia del rey Saúl, ¿no? Dios había dicho claramente que no deberíamos consultar a los muertos, ni a los adivinos, ni a un tipo de agorero, ni a un tipo de que hacen los nigromancia, ninguno de esas cosas. Más bien debían ser destruidos. Y Saúl mandó a destruir a todos. Pero después que murió Samuel, el profeta de Dios, no sabía a quién acudir. Y él se disfrazó y se fue a buscar a una pitonisa. Nos dice la Biblia que él se disfrazó y llegó hasta la casa de la pitonisa de Endor. Nos dice aquí en 1 Samuel 28. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, dice el versículo 3. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por eso que te he llamado, para que me declares lo que tenga que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Miren ustedes aquí. Dice, mañana tú estarás conmigo. Esto es plena y claramente el engaño satánico, ¿no? De hacer creer que el muerto sigue vivo, ¿no? Ahí da a entender que Samuel está vivo. Dice, mañana vas a morir y vas a venir a estar conmigo. Supuestamente aquí nos dice que Samuel habló a Saúl. Samuel se comunicó con Saúl. Pero nosotros sabemos por la Biblia que Samuel está descansando. Entonces, ¿quién tomó el lugar de Samuel? ¿Quién apareció para hablar con Saúl? Nada más y nada menos que Satanás mismo. Satanás engaña. Satanás aparenta ser un ser querido, un familiar, para engañarnos y para hacernos creer que está vivo.
Así que Dios prohíbe comunicarse con los muertos porque uno en realidad se está comunicando con Satanás mismo. Uno está teniendo un contacto con Satanás. Dice aquí que él se inclinó, hizo gran reverencia. Y todavía dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Satanás es muy astuto, ¿no? Esto también denigra a los creyentes fieles, los denigra, los rebaja, los humilla para inclinarse ante Satanás. La iglesia siempre la rechazó, ¿no? La nigromancia, el invocar a los muertos versus invocar a Dios. ¿A quién vamos a invocar nosotros? ¿A Dios o a Satanás? No nos equivoquemos, no nos desesperemos. Tal vez no sintamos que Dios nos habla, que Dios nos contesta, que Dios nos responde, pero es que Dios no nos va a responder de la manera que nosotros querramos. Nosotros tenemos que tener fe, paciencia y esperar en el Señor. Y el Señor va a contestar a su tiempo. También la nigromancia está relacionada con la hechicería. Y esto se practicó ya desde la época de Babilonia, Egipto, Grecia y Roma. Y estas potencias mundiales siempre fracasaron porque estuvieron en el camino equivocado. Y al final, como dice el profeta Daniel, todas estas potencias, todas estas naciones, todas estas bestias se levantaron, fueron imponentes, pero cayeron. Pero al final el Señor levantará un reino que no será jamás destruido. Tenemos que poner nuestra confianza plenamente en Dios. Y el día jueves ya nos habla acerca de las personificaciones y otras apariciones. Nuevamente, miren, ¿qué es las personificaciones? Son las apariciones demoníacas de los muertos. Algo parecido con la necromancia, ¿no? ¿Qué es? Toman forma de un familiar, un amigo o cualquier persona fallecida. Hay personas que han visto a su ser querido y si uno no está atento, puede tener ese contacto con Satanás. Uno tiene que desecharlos, uno tiene que reprenderlos en el nombre de Jesús. Los orígenes de estas personificaciones son remotos. Las culturas antiguas apelaban a sus prácticas también para predecir y vaticinar el futuro. Y hoy en día es practicado por el espiritismo y en algunas religiones muy liberales, algunas religiones modernas que se aferran a las prácticas satánicas, ocultistas y de magia negra. Y claramente la Biblia también lo prohíbe. La Biblia no da ningún tipo de presentación con respecto a una práctica que esté relacionada con lo oculto. Segunda de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo una vez más nos alerta que estemos preparados. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes sobre aquellas acechanzas del enemigo, de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vistámonos de toda la armadura de Dios para enfrentar al enemigo y a todos sus engaños que está tratando de presentar hoy en día. Hay muchos inexpertos en la fe, aquellos que no están aferrándose a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo también dice, dejemos ya la leche espiritual, vayamos al alimento sólido. Oremos sin cesar, busquemos la presencia de Dios, estemos aferrados, porque la maldad existe, Satanás existe, es real, y aquellos que se olvidan de Dios, se apartan de Dios, dudan de Dios, desconfían de Dios, entonces van a ser fácilmente engañados. También nosotros queríamos recalcar esto, desde una perspectiva doctrinal. Quienes creen en la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los seres humanos saben que cualquier aparición o comunicación con los muertos es de origen satánico y debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios.
Y, como dijimos al principio, hay una fundación Soul Phone que afirma que está creando una tecnología para comunicarnos con aquellas personas que ya han fallecido. Y en varias fases, dice, ¿no? En una fase, a través de mensajes de texto. En una segunda fase, ¿no? Luego con comunicaciones telefónicas, con videoconferencias, y así luego estos mensajes van a ir incrementándose hasta llegar un momento en que podamos escuchar y tener un encuentro casi personal, ¿no? A través de una pantalla. Pero, ¿qué es esto? No es otra forma de un encuentro con Satanás, de buscar lo oculto, tal vez de una forma moderna, una forma con la tecnología, pero está detrás de todo esto Satanás. Si nosotros no estamos alertas, si nosotros no estamos buscando la dirección de Dios, vamos a ser fácilmente engañados. Mi recomendación: vistámonos de toda la armadura de Dios. Preparémonos con nuestra espada de doble filo. Afilémosla, estudiémonos, preparémonos, porque los engaños de Satanás están cada vez más descarados. Y si tú y yo nos preparamos, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.